Estamos de vuelta a las 8:45. Antes de irnos a la pausa, le decíamos que es imprescindible discutir en torno a esa noticia que se ha revelado el día de hoy como fruto de un estudio. 45,000 menores de entre 10 a 18 años de edad han dado a luz durante el año 2010, según cifras del Sistema de Salud Pública en Guatemala. Esto, por supuesto, es un dato estremecedor y alarmante para muchas personas. Hemos invitado a la diputada Suri Ríos del Frente Republicano Guatemalteco para que converse con nosotros en esta noche. Gracias por acompañarnos. Gracias también a la doctora Mirna Montenegro, quien es presidenta de la Asociación de Mujeres Médicas. Ella nos acompaña por la vía telefónica también. Bienvenida, doctora. Gracias por acompañarnos. Claudia Méndez Arriaza, bienvenida también. Hola, Juan Luis. Y aquí hay tres mujeres para conversar en torno al tema y yo soy el caballero. ¿Te sentís cómodo? Perfectamente. Empecemos con el tema. Empecemos. Queremos escuchar la perspectiva de las dos mujeres que nos acompañan hoy. 131 partos diarios de mujeres entre los 10 y 19 años. ¿Cómo se explica que el índice es tan alto? Bueno, realmente nosotros creemos que tenemos dos responsabilidades. Uno, en el tema de educación. La educación no ha llegado al aula. En las escuelas públicas, que son la mayoría de los casos que vemos aquí reflejados, chiquitas que van a los institutos públicos, que van a la escuela pública y que cuando están embarazadas no saben cómo pasó, nunca les dieron una clase de cómo esto podía pasar en su vida, no están preparadas para ser madres, no tienen el respaldo de su familia. Y por otro lado, que es una responsabilidad compartida, y digo compartida de la sociedad entera, porque no solamente es la labor del Estado, pero la labor de la familia, la labor de las iglesias, no importa cuál sea su credo, en el tema de fortalecer el papel de la familia, de la paternidad y de la maternidad responsable. Pero claro, en Guatemala, ¿en cuántos hogares las mujeres son jefas del hogar? Trabajan todo el día. ¿A qué hora se sientan en su casa y comparten con transparencia y con veracidad y en base científica el tema de la sexualidad humana? Sí es difícil a veces para padres que están instruidos y educados, ahora para la familia que trabaja todo el día, sentarse y explicarle a la hija, al hijo, en qué consiste la maternidad, en qué consiste la sexualidad, en qué consiste la salud reproductiva. Escuchemos a la doctora Montenegro que nos acompaña por la vía telefónica. Doctora, ¿cómo se explica usted esta enorme prevalencia de casos de embarazos, partos en prácticamente niñas? Porque alguien de 18 años de edad no puede ser considerado precisamente un adulto, aunque la ley lo diga así. Claro. Buenas noches. Realmente lo del embarazo en adolescentes es un problema para salud pública y también es un problema social. Es probable que en Guatemala la cantidad de partos en niñas y en adolescentes sea la tendencia al alza, pero la ventaja que tenemos ahora es que se está identificando el problema y se están buscando como las soluciones para prevenirlo. Definitivamente el cuerpo de una niña no está preparado para soportar un embarazo. Entonces una podría decir, viéndolo desde el factor financiero o de costos, de cada 10 partos en niñas entre 10 y 18 años, 4 van a terminar en cesárea. Para un sistema de salud pública que tiene relativamente poco dinero para poder otorgar el derecho a la salud, es costo alto. ¿Por qué cesárea? Porque, perdone doctora, ¿por qué cesárea necesariamente? Porque a esa edad, digamos a los 12 años, a los 13 años, una mujer no está preparada para parir por la vía natural. Así es, porque digamos que la pelvis, el sistema fisiológico aún no está desarrollado. Entonces son embarazos donde va a haber desproporción de la cabeza a la pelvis, van a ser partos prolongados, normalmente son embarazos ocultos, es decir, no son embarazos que fueron planificados, donde hay una buena nutrición, donde hay un buen control prenatal, sino que tenemos casos reportados, por ejemplo, en el hospital de Chalatenango, es de una niña de 13 años, que hasta que llegó al hospital, la familia de la niña se enteraron que estaba embarazada y que iba a tener un bebé. Gracias, doctora, por su intervención, pero esto debe ser francamente muy difícil de abordar para las familias también. Es una cadena, falta de educación, luego la atención médica, pero quisiera conocer el perfil de estas niñas. Prácticamente están ubicadas en el área rural de Guatemala, pero háblenos más de ellas, permítanos conocer su rostro, en qué condiciones se encuentran, descríbalas. Bueno, muchas de estas chiquitas, precisamente entre su edad 10, 12 años, han sido violadas, han sido abusadas por una persona extraña o una persona conocida, muchas de ellas por el padre, por el padrastro, por un tío, por un primo.
Algunas de ellas han tenido una pareja, como el caso de esta chiquita de Jalapa, que era un hombre de 25 años y ella tenía 12 años. Por otro una lado, asimetría absoluta, un totalmente, abuso realmente en contra de esta niña. Claro. Aparte de eso, tenemos la presión muchas veces y el abuso sexual de alguien que está con ellos en la escuela. Y lo vimos con este chiquito varón que fue violado por su maestro a la hora del recreo en los servicios sanitarios de la escuela pública. Habiendo ahí otros maestros, estando ahí el director, que al final atestigua, imagínense ustedes, a favor del maestro. Imagínense, cuando el chiquito tenía en sus labios herpes genital. Entonces, 6 años, 5, 6 años, eso no tiene nombre. Yo como madre, más que como legisladora o como maestra, como madre, pienso en esos chiquitos. Me digo, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Veamos los casos. Tenemos partos en adolescentes principalmente en Huehuetenango, en Alta Verapaz, en San Marcos. Van a la escuela pública pero no reciben la información. Hoy nos decía el ministro de Educación que había mandado a hacer ya los materiales y, por ejemplo, él dice que le va a entregar esto a la mayoría de los maestros. Es un almanaque con información. En esto se van los recursos que tiene el Ministerio de Educación y no en la educación al docente, que se puede sentar alrededor de un árbol y explicarle a los niños con claridad y con certeza. En una cartilla para que el maestro tenga elementos para poderle hablar a sus niños. Así es. Esta cartilla finalmente se hizo con cooperación extranjera, pero aún no ha sido repartida a los maestros. Apenas la van a empezar a repartir. Y de algunos de y nos dijo que entonces, teniendo la más alta tasa Huehuetenango, que entonces lo iba a incluir Huehuetenango, Petén y me parece que Sololá. Entonces realmente nos preocupa porque él dice que no tiene presupuesto. Claro, no tiene presupuesto porque el 11% del presupuesto del Ministerio de Educación está con el tema de Mi Familia Progresa. Y el otro tanto por ciento obviamente va para salarios de los maestros. Entonces, el tema de cohesión social, ¿qué es cohesión social? Es incluir a la persona en el círculo del desarrollo y sacarlo del círculo de la pobreza. ¿Dónde está la rentabilidad social? Cada quetzal de impuesto, ¿dónde lo invierto? ¿Lo invierto en educación o lo invierto en publicidad? Claro, ¿En dónde invierto? ¿Y cómo se incluye en el círculo del desarrollo a una niña de 12 años que ya tiene que cuidar de otro niño? Imagínese, Juan Luis, que yo le dije a la primera dama, se lo dije en una conversación, ¿por qué en el momento en que las mujeres, por ejemplo, están esperando la transferencia condicional o la bolsa solidaria, no se les da una cápsula de educación? Si no lo puede hacer el sistema, hay cantidades de organizaciones, de iglesias que pueden sentarse a hablar con las mujeres y hacerles una cápsula de educación. Otros países tienen la experiencia y ha sido exitosa. Incluso en las casas maternas, en lo que la esposa va a dar a luz, la compañera, hay una cápsula de educación para la vida, de salud. ¿Dónde está ese concepto de querer llevar la educación a la vida de la persona? Pero quisiera preguntar, ¿cuál es la disposición cultural de esas mujeres? La incidencia en el área rural es altísima. ¿Qué pasa con la idiosincrasia de ellas? Y los departamentos que usted describió tienen mayoría de población indígena. Así es. Por ejemplo, en Alta Verapaz nos dicen las mujeres. ¿Cómo aborda la las sexualidad? mujeres en Alta Verapaz, ¿cuántos hijos quiere tener usted? Usted tiene 4 o 5 hijos, sí, pero es que no sé cómo. Dígame cómo. ¿Cómo hago para planificarlos? ¿Cómo hago para esperar? ¿Cómo Ellas poder quieren seguir saber. teniendo sexo pero no quedar embarazadas? Quieren saber cómo planificar mejor su familia. Y por eso es que la información tiene que llegar, para que ellas libremente puedan decidir. Y le voy a poner un caso. Ahorita estamos viendo a las adolescentes, Juan Luis, Claudia, pero tenemos más de 22,000 partos en mujeres entre 36 y 51 años en el país. Mujeres que son mamás de 5 y de 6 y que van a dar a luz al 7º o al 8º niño, con embarazos de altísimo riesgo. Muchas de ellas pierden la vida. ¿Y quién cuida a los 6 chiquitos que están en el hogar? Doctora Montenegro nos acompaña todavía por la vía telefónica, está con nosotros. Aquí estoy. Doctora, le quiero preguntar, usted hablaba con cierta esperanza de las posibilidades que existen ahora de encontrarle solución a este tipo de problemas. Nos las menciona, que no las vemos hasta ahora. Sí, yo diría que, digamos que la primera ventaja que tenemos en este momento es el reconocimiento del problema. Y el romper el paradigma, por ejemplo, de pensar que culturalmente nosotros como país aceptamos un embarazo en una niña de 10, 11, 12 años. Estamos viendo una cuestión de derechos de estas niñas y estamos viendo que tenemos un marco legal ahora mucho más favorable que el que teníamos antes para implementar programas de educación sexual y también programas de salud para adolescentes, para niños y niñas. Doctora, pero el Estado ¿Perdón? no parece, es que el Estado no parece estar persuadido de esa necesidad. Si vemos al ministro de Educación
Hablar, por ejemplo, de la ubicación de fondos públicos escasos para educación sexual y no incluye al departamento que tiene la mayor incidencia de embarazos en adolescentes, uno tiende a pensar que realmente no hay demasiada convicción en los funcionarios. Yo diría que lo que sucede es que a veces las políticas públicas que tiene nuestro país no se basan en los sistemas de información y se prioriza donde más se necesita. Sin embargo, al tener la información, como fue la reunión de hoy en la mañana que exponía la diputada, sí hubo el compromiso del Ministerio de incluir Huehuetenango, Sololá y Petén como los siguientes departamentos para trabajar estos procesos de educación sexual. Mencionaba usted la iglesia, pero ¿qué disposición tienen las iglesias? Hablemos de la católica y la protestante. Yo creo que ellos tienen ¿Les disposición. importa el problema? Les importa el ¿Cómo lo problema. Yo abordan? creo que ellos tienen disposición, ellos quieren aportar. Lo que yo creo es que muchas veces no han encontrado los canales abiertos de comunicación y de servicio. Por eso es que a veces la información genera confusión y lo que tiene que generar es transparencia y trabajo conjunto. Yo creo que es bellísimo que los hombres y las mujeres lleguen vírgenes al matrimonio. Creo que es un compromiso hermoso de ambos en el deseo de construir familia. Pero ¿cuál es la realidad que tenemos? Si ustedes mismos pusieron en su reportaje que la mayoría de los jóvenes no llega a los 18 años y ya ha tenido una relación. Entonces, trabajemos en base a la ciencia, al reconocimiento científico. Esa realidad pero, una utopía. Pero eduquemos, o sea, eduquemos. Si los que prefieren unos métodos u otros métodos, pues está bien, pero hablemos de los temas con transparencia y no que nuestros jóvenes se informen del tema de sexualidad a través de pornografía, de pasquines, que nada tienen de información que construya en la familia y en la sociedad. Llegamos al final ya de esta conversación. Gracias, diputada, por acompañarnos. Gracias también, doctora Montenegro, por estar con nosotros por la vía telefónica. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.